Muy buenas a todos, los que ya me conocéis, Boston una vez más aquí en el canal, a los que seáis nuevos, pues me da lástima que tengáis que conocer o quizá descubrir mi canal por este tipo de contenido, pero creo que sirve alzar a veces la voz dentro de la comunidad para que este tipo de acontecimientos, es que se me escapa la risa porque aún me parece un poco surrealista, no se vuelvan a repetir. Situación, os comento y os pongo un poquito a la orden del día. Estamos, como podéis ver, estamos viendo un bot de la replay de mi contenido del directo de ayer noche, a carrera en la Ferrari Fixed, Ferrari 296 Challenge, en el circuito de Zandvoort. Bien, hasta aquí todo correcto, una carrera como podría ser cualquier otra. Si vemos la clasificación, podéis ver que yo había realizado la pole y, curiosamente, detrás mío aparece un nombre que los que estéis en la comunidad de iRacing conoceréis más que de sobras, piloto profesional. Eh, Quiero dejar claro vamos a hacer un pequeño inciso. Yo recuerdo a Dumitru Dimchenko, piloto 11K Driver, 11.000 de rating. Como veréis ahora en el chat me comentan que tuvo un problema, una historia y tuvo que eliminar su cuenta y ha tenido que hacerse una cuenta nueva y por eso, como lo podéis ver en pantalla, tiene 1.600 de rating. Este piloto, hasta donde yo recuerdo, pertenecía al equipo de Grid and Go, equipo que de hecho es patrocinador, colaborador de mi canal, con lo cual me parece algo bastante absurdo. Vuelvo a repetir, no estoy seguro de si actualmente sigue formando parte del equipo. De hecho, en el chat me dicen que sí que seguía formando parte o que no estaba del todo dentro del equipo. Pero yo digo que la gente de Grit and Go les hará llegar este vídeo. Espero que si veis este vídeo, automáticamente esa persona quede excluida de lo que representáis vosotros como equipo y como empresa, que creo que sobradamente os conocen el panorama. Tenéis un nombre muy grande, muy importante y no se debe ver ensuciado por este tipo de personas. Bueno, volviendo a los hechos, este piloto 11K Driver, piloto profesional, se le puede considerar piloto profesional, pierde la pole position y desde el minuto uno de vuelta de preparación, en la vuelta de calentamiento, se dedica a hacer lo que veréis a continuación. Aquí ahora en el chat me comentan que este piloto ha pasado, no tiene la cuenta principal y que ahora tiene que hacerse una cuenta de... Bueno, vuelta de calentamiento. Yo me callo, disfruten ustedes. Es tonto, ¿verdad? Tu amigo es tonto, dile, es tonto, es tonto. Es tonto, si es que el que es tonto, no hay que buscar mucho más. Ay, sí. Qué hostia le voy a pegar, tío. Qué hostia le voy a pegar. Qué hostia. Uh. ¿Te puede ser más mongolito, tío? Hasta que consigue romperme el coche. Sí. Vuelta de formación. Me voy a callar, tío. Esto no puede ser, tío. Es que esto no puede ser. Qué putísimo retrasado, tío. Qué putísimo retrasado. Qué putísimo retrasado. Parecía que me había dado un respiro, pero no. Vuelve.
Mira, hacía días que buscaba hacer un vídeo para YouTube. Ya lo tengo, nen. ¿De algo me ha Ya servido lo la tengo. carrera? Hacía días que me faltaba contenido, pero me lo van a dar hoy. Vuelve otra vez. Es muy subnormal, tío. Qué puto ese mongoloide, tío. Aquí, como veis, me obliga a irme casi, casi al muro para poder lanzar la carrera. Como lo estáis viendo. Bien. Y antes de proceder con la fantasía que viene a continuación, quiero hacer un pequeño inciso porque seguramente más de uno dirá, eso te pasa por insultar, por decir que es tonto, por decir... ¿Cómo reflejarías tú el comportamiento de alguien? Cabe destacar que yo esta persona, obviamente sé quién es, porque los que competimos sabemos quién son los pilotos profesionales y es como si ahora yo digo el nombre de Alejandro Sánchez, Sven Hayes, eh, creo que son nombres que todo el mundo conoce dentro del panorama, ¿no? Yo a esta persona sé quién es por su cuenta anterior, por los 11K, pero yo no lo conozco de nada, nunca he tenido ningún conflicto con esta persona, es la primera vez que coincidía con él en pista, así que todo esto ha sido totalmente fortuito, ¿de acuerdo? Entonces, quería aclarar eso, por si alguno empieza a decir, no, bueno, eso vendrá de atrás o vendrá de algo, no viene de nada, y simplemente, obviamente, si a mí me veis decir es que este es imbécil, es que este tal, es porque, porque realmente esta persona, los adjetivos calificativos más fáciles de es que no tendría ni que estar justificando el hecho de que le haya llamado tonto o lo que sea, pero como hay tanto que intenta rizar el rizo, pues aprovecho este pequeño inciso para decir esto en el momento en el que yo estaba recibiendo este comportamiento por su parte. Yo no voy a pagarle con la misma moneda, pero sí que voy a desahogarme llamándole tonto o mongoloide, como he dicho en varias ocasiones. Dentro con la carrera porque no tiene pena. Uno aquí ya es perro viejo y ya cuando ves a alguien comportarse de esa manera, uno sabe perfectamente que la carrera no la vas a terminar y que vas a durar lo que duren las siguientes. Por suerte, como ya tengo un poquito de experiencia en este mundillo, como veis, el primer intento de destrozarme el coche lo evito, abro volante, dejo que se cuele y ahora viene el segundo asalto. Obviamente yo sabía que en la curva de subidas iba a intentar golpearme por atrás porque es una curva en desnivel, una curva que gira a izquierda, así que vas a tener que girar la dirección sí o sí, con lo cual él sabía que dándome ese punterino yo iba a perder el coche. Como veis, yo hago la curva recto, me voy largo para poder seguir con el volante recto, no tener que girar el volante y que cuando él me golpea yo consigo llevar el coche recto. ¿Qué sucede? Que él intenta girar su volante para hacerme trompear y como yo llevo el volante recto, trompea él. Y algunos diréis, bien. Bendito, bendito karma, bendito orden cósmico. Porque obviamente él queda fuera de carrera y como estaréis viendo ya en el Relative, es, como estáis viendo ya en el Relative, está en línea de recta esperándome.
Ahí lo tenéis. Intento evitarlo porque lo veo venir. Sé que si le Da igual, se adelanto... lo van a banear, si es que me da igual. Yo voy a perder 20 de rating, pero a él le banean. Me da igual, me da igual. Me da absolutamente igual. Y ahí lo tenéis. Como habéis visto, hasta que no ha conseguido destrozarme el coche, no ha parado. De hecho, luego intenta volver. Cuando yo consigo reincorporarme a pista, él intenta volver a darme, pero como está sin alerón, no consigue, como veis, se gira para darme, pero termina trompeando. Bueno, ha conseguido lo que él quería, destrozarme la carrera, destrozarme el coche, y diréis, oye, esto ya ha terminado. No, no ha terminado. Yo voy a boxes. ¿Y quién aparece en boxes? Cosa ci vuoi fare, como se dice. Ahí tenéis a mi amigo. Aquí, como podéis ver detrás mío, tenéis a mi amigo. Es esperando a que yo vuelva a salir a carrera. Yo salgo. Imagino que él no se espera que yo salga tan rápido o simplemente se despista. No consigue salir detrás mío. Y por lo tanto, lo que hace es hacer un rejoin de salida de manual. Como veréis, el pobre afectado es el coche azul de atrás. Como estáis viendo ahí en pantalla. Y aquí se desconecta, si no recuerdo mal. Ahí está. Imagino que por incidentes o por lo que sea, se termina desconectando. Bien, obviamente yo en esta carrera pierdo un menos 100, al final el e-rating es lo de menos. Consigue su sentido, que yo pierda un menos 140 de e-rating en la carrera, y él imagino que por incidentes o porque ha conseguido lo que quería, se desconecta. ¿Dónde quiero llegar con todo esto? No voy a quejarme, no voy a. O sea, yo he visto muchos vídeos últimamente y creadores de contenido diciendo que eRacing está injugable, que eRacing está, que está en el peor momento, que mirad qué tipo de usuarios hay dentro de eRacing. No voy a hacer pesar todo esto únicamente en el sistema de eRacing, porque esto eRacing no lo puede evitar. Que haya los deficientes mentales, eRacing no lo puede evitar. Yo creo que también nosotros, como usuarios, esto abriría un melón muy grande y creo que es un debate para otro momento. Pero nosotros como usuarios, sabemos, llevamos tiempo aquí, sabemos cómo está el panorama, cómo están ciertas series, qué tipo de pilotos hay. Y al final, como me veis a mí en el directo, no pierdo los nervios. Al principio, al empezar la carrera, sí que es un poco de qué imbécil eres, qué idiota eres, pero es más que nada por desahogarme, porque ya sé, por la impotencia de decir, es que no voy a poder hacer nada. Así que al menos, mira, me desahogo diciéndole cuatro cosas. Pero como veis, durante toda la carrera yo no pierdo los nervios, me lo tomo con humor, porque al final eRacing se ha convertido en esto. Tú quieres estar dentro del sistema, vas a encontrar a gente así. Entonces, o despotricas, o te vas tomando la venganza por tu mano y luego vas matando a gente en pista y demás, o haces como yo, te lo tomas con sentido común. Luego, por suerte, al ser creador de contenido, pues tengo el portal o la voz para poder subir este vídeo y que veáis el tipo de energúmenos con los que tenemos que lidiar, pero es lo que hay. O sea, esto no va a cambiar. Yo acepto que pasen estas cosas y que haya esta gente. Al menos luego alzo la voz con este vídeo para que vosotros podáis ver lo que se cuece dentro del sistema. Pero hay dos opciones. O abandonas el barco y te vas a otro simulador, o pasas por el aro,
tragas, sonríes y a la siguiente carrera. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, si tienes cierto nivel, estos menos 130, 40 puntos menos 140 puntos que he perdido, los voy a recuperar durante la semana. Es tedioso, es una jodienda de decir, ¿por qué a santo de qué tengo que ahora yo recuperar todos estos puntos? Sí, pero si tienes el nivel lo vas a recuperar. Así que el tema de perder e-rating o la carrera estropeada es lo de menos, lo de menos. El problema realmente reside en que e-racing o que este tipo de seres de luz tengan acceso al contenido y tengan acceso al servicio. Y más aún, siendo quien es esta persona. Siendo quien es esta persona, un piloto que ha sido profesional, que su cuenta anterior tenía 11.000 de e-rating. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de a la 1 de la mañana de la carrera esto fue anoche a la 1 de la mañana, que a la 1 de la mañana te comportes de esta manera? Así que nada, quería traeros esta perla, esta carrera fantástica. Y no sé, dejadme en los comentarios si habéis tenido experiencias similares, qué creéis que se debería hacer en este tipo de ocasiones. Obviamente, si creéis que yo he hecho algo mal o si, decía, ¿no? Por el hecho de decir, qué imbécil es, qué tío tal. Si yo, no sé, también quizá algún error que he cometido yo, dadme vuestra opinión, vuestro feedback, vuestro punto de vista. Y por lo demás, quien no me conozca, creo contenido en la plataforma de Twitch. Podéis encontrarme con el mismo que veis aquí en YouTube. Y a seguir peleando y a seguir aguantando esta guerra mental. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo y espero que sea con otro tipo de contenido. Adiós.